que la performatividad implica eso, una transformación, un pasar de la inmovilidad a la movilidad, un cambio. Eso lo realiza magníficamente la palabra divina. Mueve en nosotros las fibras más íntimas y nos pone en movimiento. Conocimiento, testimonios, sabiduría y recomendaciones para vivir con plenitud y transformar la sociedad. Formar para transformar. Un podcast de la Universidad Pontificia de México. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Formar para Transformar. Si ustedes recuerdan, hace 8 días hablábamos sobre la importancia de los padres de la Iglesia y su relación con la Sagrada Escritura. Esta relación que nos va interpelando y que nos va haciendo entender la importancia de la reflexión bíblica como un eje transformador del mundo. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante y tiene que ver con la voz profética. No les doy mayor preámbulo, quiero presentarles a nuestra ponente, Mariana. Bienvenida. Hola, Julio, buenas tardes. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, muy contenta de poder compartir en este podcast de la Universidad Pontificia de México un tema tan importante como es la palabra de Dios. Mariana es profesora de la Universidad Pontificia de México, actualmente está realizando estudios de investigación en su doctorado y también se ha especializado en teología bíblica y en teología dogmática. Con todo este campo de experiencia, hoy nos vas a compartir en torno al dinamismo de los profetas. Así es. Mariana, ¿cuál es tu experiencia con la palabra? Porque cuando hablamos de la palabra de Dios, nos referimos, hace 8 días, Isaí nos decía que la palabra no es un libro muerto, ¿no? Teresa habla del libro de la vida, parafraseando un poco, y hoy que nosotros queremos poner al alcance de nuestros amigos de la Universidad Pontificia la importancia de la palabra, que quisiéramos también comprender la importancia como una experiencia viva. Cuéntanos, porque aparte, pues tu experiencia con la palabra, estudios bíblicos, dogmática, todo este tiempo de formación aquí en la Universidad Pontificia, ahora como docente en la misma universidad, ¿cuál es tu experiencia con la palabra? Bien, Julio, y bueno, queridos amigos, sin duda que la palabra es voz de Dios para nosotros, ¿verdad? Que puede manifestarse en la vida de muchas maneras, en acontecimientos, en personas, pero también de una manera muy significativa y como símbolo privilegiado de esta voz de Dios en las Sagradas Escrituras. Mi experiencia con la palabra fue fundamental en mi vida cristiana, en el desarrollo de mi vida misionera y también como docente. Y bueno, pues yo cuando fui adolescente, ya hace algunos ayeres, tuve una experiencia de mucho escepticismo respecto a la fe, respecto a Dios. Creo que entendible para muchos en razón de los profesores que a veces tienen ideas antirreligiosas, anticlericales, etc. Entonces yo me endurecí mucho respecto a la fe y fue precisamente con las Sagradas Escrituras, a través de una palabra de Dios encarnada en una amiga, que tuve la oportunidad de acercarme al Dios vivo. Fui, decíamos, resistente, pero al final esta amiga tuvo a bien darme un curso bíblico. Yo me recuerdo mucho a Jeremías, que vamos a ver un poquito más adelante, porque estaba muy resistente, ¿no? a todo el tema religioso. Cuando un día me caigo, me hago un esguince de tobillo y tengo que estar un mes en cama. Entonces llega esta amiga con su Biblia y me dice, oye, ¿te gustaría, no te aburres aquí? Aquí en cama todo el día, toda la mañana y tarde. Sí, no, pues sí me aburro mucho. Dice, ¿no te gustaría que te dé algún tema así de estos de la Biblia? Y yo así como que... Pero, pues, ¿qué más me quedaba? Estaba ahí postrada. Sí, está bien. Al otro día llegó, ¿verdad? Con su Biblia bajo el brazo, un pequeño pizarrón y me dio historia de salvación. Un primer curso desde el Génesis hasta el Apocalipsis de una manera así general, pero muy vivencial. Entonces yo empecé a adentrarme a estas historias de Abraham, de Moisés, de David, Jesús predicador, y me quedé impactada. La primera experiencia que tuve fue, oye, no es difícil manejar la Biblia. Yo pensé que era una cosa que solo eruditos expertos podían realizar, y de pronto me doy cuenta de que la Biblia es
una fuente de mensajes, de consejos, de perspectivas vitales. Y fue mi primer paso. No fue ya ahí la conversión de San Pablo, pero de camino a Damasco, pero sí fue el primer momento en enamorarme de este Dios que habla. Me quedé muy inquieta, muy curiosa de seguir conociendo y fue el inicio de mi vida de conversión a la fe y fue también el comienzo de una vocación misionera. Y pues bueno, que a la fecha, ¿verdad? A la fecha se alimenta de esta palabra. Un poco más adelante hago una experiencia como misionera laica y después ya como consagrada en la predicación de la palabra. Estuve en varias misiones donde pude palpar bien de cerca al Dios actuante, el Dios que hablando convierte, transforma. Muchas experiencias que, bueno, no acabaríamos aquí en el podcast, ¿verdad? Para contar, pero por decirte solo una, ¿no? Una chica que me recordó mucho a mí misma, pues la primera prédica, ella estaba muy seria, muy seca, con sus ojos así inquisidores un poco, pero verla a lo largo de los temas, cada vez más inquieta, más curiosa, dije, ya, Dios está obrando. Y sí, se acercó un día a decirme, ¿sabes qué, Mariana? Gracias. Porque yo estaba en una situación de depresión muy fuerte y escuchar día a día estos textos actualizados a nuestra vida, eso me ha cambiado, me ha devuelto la alegría, la paz. Entonces, como esas experiencias muchas, donde dices, la palabra en efecto es viva y eficaz, como diría la carta a los Hebreos, ¿no? Del capítulo 4. La palabra es viva y eficaz. Esto pues me llamó fuertemente a una consagración más definitiva, siempre marcada por la palabra. Y en su momento, en la comunidad de las misioneras servidoras de la palabra, tuve ocasión de formarme mejor, la oportunidad de venir aquí a la universidad, estudiar teología dogmática, después teología bíblica, en pro de un proyecto de traducción. Y yo digo, la palabra siempre me ha seguido y yo estoy sumamente agradecida por eso. Oye, Mariana, me hace eco mucho algo que dices cuando hablas del dinamismo de la palabra. Porque evidentemente la palabra tiene esta fuerza de hacer llegar su voz, ¿no?, a través de diferentes contextos, de diferentes realidades, de diferentes experiencias de vida. Pero siempre hay una experiencia mediática. Y en torno a esto es que me gustaría que nos compartieras también, ¿no? Nosotros sabemos, has dicho algo importantísimo, que es muchas veces le tenemos miedo a la Biblia, ¿no? Porque no la sabemos leer, porque a lo mejor no vamos a entender los acontecimientos que allí se relatan, porque pensamos que no sabemos por dónde empezar, si empezamos por los evangelios, si empezamos. Y al final del día has dicho algo medular, ¿no? También tiene que ver mucho con la experiencia con la que nos encontramos frente a ella. En este impulso que has tenido tú frente a la palabra, ¿qué rasgos encuentras de este dinamismo de la palabra? Bien, hay que tener una actitud básica de disponibilidad. Creo que en tiempos como el nuestro hay mucho prejuicio respecto a la fe, la religión, la Biblia. Y bueno, hay que romper resistencias, ¿no? Dejar que esta palabra nos atraviese. Pero me parece que cuando la palabra llega al corazón humano, solo abriendo quizá un mínimo, ¿verdad? Como si el corazón fuera una puerta, la conciencia fuera una puerta en donde abrimos un resquicio para que Dios empiece a hacer algo en nosotros. Si podría distinguir algo es la recreación, algo de lo que también iremos hablando, pero creo que la palabra tiene esta potencialidad de hacer en nosotros nuevas criaturas, como dice Pablo, ¿no? Hacernos nuevos. Y no por nada Jesús fue un gran predicador, ¿no? Él, en su vida pública, siempre palabras, obras. Entonces, sí, creo que hay algo que la palabra hace en nosotros, es esto, recrearnos desde muchas perspectivas, que tendremos oportunidad de comentar esto un poco más adelante, pero sí creo que es uno de los rasgos esenciales de lo que la palabra hace en nosotros.
También podemos decir son tiempos de mucha incertidumbre con todo el tema de inseguridad, violencia, en fin. Y creo que la palabra también genera en nosotros paz y consolación. También son rasgos del que se anima a abrirse a esta palabra, experimentar esta paz de Dios que incluso podemos decir que aunque los acontecimientos de fuera sean caóticos, produce esta serenidad interna, esta entereza desde dentro. Fortalece, nos capacita incluso para todo buen trabajo, como dirá Pablo a Timoteo. Nos hace, me parece que también más seres mucho más abiertos al otro, a la relacionalidad. Sí, creo que toca todos los ámbitos de la vida humana. Pienso inmediatamente en cómo se va formulando esta palabra, ¿no? Cómo va encontrando matices, contextos, personas, ambientes. Cuando el pueblo necesita recuperar su identidad, pues entonces viene el proceso de inspiración divina. Cuando el pueblo está formándose una identidad cristiana, en el caso de la primera generación de los discípulos, ¿no? Necesitamos hacer nuestras, traer a nuestro corazón las palabras del maestro. Y nos podemos quedar en un plano meramente humano, ¿no? Como de qué me acuerdo. Y ahí es donde viene el principio de inspiración divina, ¿no? El Espíritu Santo que va suscitando, porque hemos de decir que también la Biblia es obra de la Trinidad, ¿no? Sobre esto, ¿qué nos puedes aportar? Sí, la palabra desde la perspectiva antropológica tiene una fuerza, ¿verdad? Sobre todo enfatizaría yo el tema de la performatividad. Lo performativo es esta capacidad que tiene algo para transformar y la palabra tiene una capacidad performativa enorme. Desde la palabra humana, ¿no? La palabra humana ya de suyo tiene esta capacidad, pero vamos a aplicar esto a la palabra divina. Y podemos incluso remitirnos al Génesis, ¿no? Y Dios dijo, y así fue. O sea, es una palabra tan capaz de transformar que incluso crea desde la nada. Así entonces, esta palabra de Dios podemos sin duda abordarla como palabra humana, que también es algo valiosísimo. ¿Cuántos no han estudiado quizá la Biblia desde el tema literatura, desde el tema antropológico, arqueológico incluso? Pero podemos ir mucho más allá. Además de descubrir esta riqueza histórica, literaria de la Biblia, pues creo que cuando comprendemos que en esta escritura hay algo más que voz humana, que también está el espíritu ahí en estas letras, pues podríamos considerarla como un tesoro inagotable. Como dice el mismo Jesús, una especie de cofre donde el maestro saca cosas nuevas, viejas, un tesoro enorme donde podemos recibir de Dios palabras ciertas para el momento concreto que estamos viviendo. Como ustedes saben, queridos amigos, pues la Biblia no es un libro que se haya terminado de escribir en un tiempo, es duración de muchos siglos, de contextos y de una experiencia del pueblo que necesita siempre recobrar su identidad, siempre recordar, ¿no? De allí que la palabra testamento en uno de sus significados tenga este sentido de alianza. Y en medio de este pueblo que se siente elegido, Mariana, que se siente llamado por Dios, ¿no? Surgen unos personajes, los llamados profetas, ¿no? En un contexto donde se habla mucho de esta palabra con acepciones inclusive un tanto erróneas, convendría mucho que nos dijeras quién es un profeta en la Escritura, qué hace, cuál es su misión, por qué surge. Demos un poco de contexto y encontramos que la voz profética o los profetas que conocemos van a ser de alguna manera conciencia de Dios en el pueblo, voz de Dios entre ellos. Surge en el contexto sobre todo de la monarquía, cuando se da esta época, digamos, dorada de la profecía, y de alguna manera es voz de Dios para los reyes y voz de Dios para el pueblo. Cuando los reyes actúan pues de manera errónea, siguiendo sus propios intereses, ni los de Dios ni los del pueblo, cuando el pueblo mismo a veces desvía su manera de rendir culto a Dios y de vivir la fe, surge entonces la voz profética.
Son personas que, inspirados por Dios, comunican sus palabras. Hay también profetas falsos. Y es interesante ver cómo la Escritura distingue muy bien entre la profecía auténtica y la falsa. Y la línea es, las profecías se cumplirán y esto confirmará y verificará al auténtico profeta. Entonces, podemos decir que la intención de los profetas será ser voz de Dios entre el pueblo, en el contexto en que surge, particularmente para los reyes y para la comunidad creyente en Yahvé. Qué interesante, porque vuelve a salir el tema de la voz, ¿no? Un profeta es voz de Dios en medio del pueblo y que tiene una misión muy concreta, ¿no? Seguramente que muchos de ustedes han escuchado la vocación de algún profeta. Podemos escuchar de Jeremías, de Isaías, de Ezequiel, inclusive, ¿no? Experiencias. Dios los va haciendo vivir acontecimientos previos, ¿no? Pero bueno, nos gustaría que nos platicaras ahora de esto, ¿no? ¿Cuál es la misión del profeta y su vocación? Sí, para ello quisiera recuperar un texto que es el del profeta Jeremías, porque su llamado es muy paradigmático, me parece, de lo que un profeta ha de hacer. Entonces me permito retomar el texto y a partir de ahí hacer una reflexión respecto a esto que comentas. Es un texto del profeta Jeremías, capítulo 1, versículos del 4 y siguientes, 4 al 11 particularmente. Me dirigió Yahvé la palabra en estos términos: antes de haberte formado yo en el vientre, te conocía. Antes que nacieses, te había consagrado yo profeta. Te tenía destinado a las naciones. Yo respondí: ah, Señor Yahvé, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Pero Yahvé me dijo: no digas que eres un muchacho, pues irás donde yo te envíe y dirás todo lo que te mande. No les tengas miedo, que contigo estoy para salvarte, oráculo de Yahvé. Entonces alargó Yahvé su mano y tocó mi boca. Después me dijo: voy a poner mis palabras en tu boca. Desde hoy mismo te doy autoridad sobre las gentes y sobre los reinos, para extirpar y arrasar, para destruir y derrocar, para reconstruir y plantar. Entonces me dirigió Yahvé la palabra en estos términos. Encontramos aquí, Julio, amigos, creo que un itinerario interesante del llamado, el profeta, y de su tarea, de su misión. El texto empieza diciendo, me dirigió Yahvé la palabra. Entonces, ¿quién es un profeta? Primero, el que es llamado por Dios, al que Dios ha hablado. En lo profundo de la conciencia, del corazón, escuchamos esa voz de Dios. Después dice: antes de haberte formado yo, te conocía. Antes que nacieses, te había consagrado yo como profeta. Entonces, también, ¿quién es un profeta? Todo aquel que Dios mira. Y yo creo que aquí podemos decir, pues, toda persona está llamada a hacer esto, ¿verdad? Profeta. Claro que a cada uno Dios concede diferentes talentos, dones, inquietudes, aptitudes, pero de entrada podemos decir que toda persona podría tener esta facilidad de comunicar a Dios. Dios, que nos conoce desde el vientre, quiere hacer de cada uno de nosotros eso, un profeta, alguien que hable en su nombre. Particularmente a Jeremías le dice: te destiné a ser profeta de las naciones. Entonces también, ¿no? Una misión universal. ¿A quién ha de hablarse de este Dios vivo? A todos. Dice también el texto que Jeremías de pronto se queja y dice: ¿cómo voy a hablar yo que soy un muchacho? Jeremías probablemente es uno de los profetas más jóvenes y sabe que su inexperiencia le puede jugar en contra en una sociedad en donde la juventud no se valoraba mucho, más bien la pericia que dan los años. Y Yahvé le contesta, el Señor le dice: no me digas eso, no digas que eres un muchacho. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Yo soy quien te envía, yo soy quien voy a poner mis palabras en tu boca. Entonces,
podemos decir, el profeta es un tocado por Dios para hablar en su nombre, y no importa aquí el límite humano, la fragilidad, la incapacidad que podamos pensar que tenemos. No, Dios dice, no importa nada, tu edad, tu condición, tu estatus, tu cultura, tu nivel de estudios, nada, no importa nada. Si yo te pido hablar, hazlo, porque estoy contigo. Entonces, creo yo también, un profeta es alguien que confía en Dios, que confía en su presencia constante, y por supuesto dirá el Señor, pondré mis palabras en tu boca, hoy te doy autoridad sobre las gentes y los reinos, para extirpar y arrasar, destruir, derrocar, reconstruir, plantar. Alguien que tiene la autoridad de Dios. O sea, el poder que tiene el profeta no es más que suyo, le viene de el poder de Dios. Y en estas verbos que utiliza el profeta, extirpar, arrasar, destruir, derrocar, reconstruir, plantar, podemos encontrar muchos sentidos para nosotros, muchas significaciones. ¿Qué extirpar? ¿Qué es lo que hay que extirpar? Pues todo aquello que nos hace daño en nuestra propia vida. O sea, el profeta ha de extirpar de sí todo aquello que le hace daño, malos sentimientos, una negatividad, un desaliento. Arranca esto, extírpalo. Y si vamos al ámbito social, pues de igual manera, ¿no? Tratar de eliminar del entorno cercano, pues aquello que lastima, qué sé yo, pensemos en un núcleo familiar, pues palabras hirientes, no sé, palabras soeces que dañan, que destruyen. Entonces, la misión del profeta es muy amplia, realmente. La escritura, desde el momento en que dice, te doy autoridad sobre pueblos y naciones, creo que nos dice mucho, ¿no? Del poder que tiene el ser humano al momento de predicar. O sea que el profeta, ¿no? Entre todo este cúmulo, entre toda esta experiencia, es el servidor de la palabra. No habla en su nombre, sino habla de algo que ya ha recibido, ¿no? Y has tocado algo medular, ¿no? La experiencia humana. Para nuestra vida concreta, cotidiana, ¿no? La palabra no desdice lo que somos, lo asume muy bien, ¿no? Al profeta Dios lo llama con lo que es, ¿no? ¿Cuál es el destino, Mariana, de los profetas, ¿no? Pensando en esta clave del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, sobre todo cuando has dicho, van a anunciar y a denunciar, van a construir y van a derribar, van a plantar y van a quitar. Eso implica una respuesta de un pueblo que es el receptor de la palabra. ¿Cómo les fue a los profetas? Pues a veces muy bien y a veces muy, muy mal. Podemos decir que el profeta se expone a ser vilipendiado, a ser incomprendido, rechazado, porque si bien el profeta también tiene palabras de esperanza, y esta fue una misión fundamental de la profecía en el pueblo de Israel y en la actualidad, hablar de buenas nuevas para una comunidad sufriente o desalientada, también podemos ver que hay pues un destino trágico para muchos de los profetas. ¿Por qué? Porque hablan con verdad, con veracidad, y en ocasiones, sobre todo en un mundo de mentira, el que habla con la verdad pues resulta incómodo. De hecho, a Jeremías le sucedió con mucha frecuencia el que lo rechazaran y lo atacaran, incluso buscaran matarlo. ¿Por qué? Porque les parecía una persona incómoda. Lo que decía los ponía en jaque, ¿no? Denunciaba sus injusticias, denunciaba su infidelidad, denunciaba su doblez. Y entonces, ¿qué hacía el pueblo? Pues se inconformaba. Y bueno, pues sí, a veces el profeta tuvo un destino de rechazo también. Oye, y esto, claro, ¿a quién le gusta que le digan sus verdades, ¿no? Exacto. Lo decimos coloquialmente. Pero me gustaría que fuéramos cerrando con esta cuestión. Jesús se sitúa más en la línea profética. O sea, los profetas tienen un papel crucial en la historia de la salvación, ¿no? Jesús mismo lo asume.
¿Quieres explicarnos cómo asume Jesús esta característica profética? Sí, pues podemos irnos a los inicios de su vida pública, incluso desde antes, ¿verdad? Cuando a su corta edad, María y José lo encuentran ahí dialogando con los doctores del templo, cuando ese evento en que se pierde en Jerusalén, encontramos ya un Jesús predicador, un Jesús que está dando un mensaje que impacta tanto a los suyos, porque como he comentado anteriormente, el joven no era considerado para ser escuchado, era un niño, qué experiencia podía dar, qué sapiencia podía tener, y vemos a un Jesús adolescente hablando con los grandes doctores de la ley. Entonces es un Jesús ya ahí mostrando su capacidad de comunicación profética. ¿Y qué decir de su vida ya adulta? Lo primero que hace Jesús es eso, anunciar la buena noticia, anunciar la llegada del reino. Y cuando le dicen, quédate con nosotros, Jesús señala, no puedo quedarme porque tengo que seguir anunciando en otras aldeas. Podemos decir que Jesús da primacía al acto de la predicación, a la par que lo acompaña con signos de curaciones, de milagros de la naturaleza, la conversión de los panes, el calmar la tempestad. Pero sí, creo que esta misión Jesús la encarna excelentemente en su tarea de comunicar estas buenas noticias del reino, pero también a la luz de la profecía del Antiguo Testamento, Jesús también va a hacer ver a los suyos, a sus contemporáneos, los caminos errados, los errores que habían tenido en su modo de vivir la fe. Y pues no faltan algunos que empiezan también a merodear para engañarlo, para ponerle trampas y más aún pues para matarlo, ¿no? El destino de Jesús también fue un destino trágico en este anuncio y la tarea de la denuncia. Pues también Jesús fue considerado en su momento pues un rebelde o un blasfemo incluso, ¿no? Mariana, ¿cómo encontramos distribuidos a los profetas en el corpus bíblico? Sí, Julio, amigos, hay diversas clasificaciones, pero la más clásica es en dos partes, profetas menores y profetas mayores. Los profetas mayores clásicamente se consideran Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y los otros son considerados profetas menores. Entonces, bueno, podemos decir que en estas distintas clasificaciones a veces tienen que ver con los contenidos, con la extensión de sus escritos, en la relevancia que en su momento tuvieron también en la historia de Israel, pero algo que los identifica a todos, pues es que fueron portavoces de Dios para el pueblo en su momento. Ok, y nos habíamos enterado por tu experiencia académica que has tenido especial acercamiento al profeta Ezequiel. ¿Quién fue Ezequiel? ¿Cómo surge este personaje bíblico? ¿En qué contexto se desarrolla su vocación profética? Cuéntanos, Mariana. Sí, bueno, Julio, primero decirte que siento que es de esas veces que no eliges tú algo, sino ese algo te elige. Así okay. Yo siento que Ezequiel me eligió desde muchos momentos. Desde bachillerato recuerdo que también en un trabajo de investigación que tuvimos que hacer en la tarea exegética, me sentí llamada por un texto de Ezequiel, en el capítulo 18. Más adelante, después, me invitaron a hacer comentarios pastorales en la Biblia misionera y me asignaron el profeta Ezequiel. Entonces fue un momento también de acercamiento. Y algo que me llamó siempre mucho la atención es que Ezequiel no solamente se convirtió en portavoz por sus palabras, sino que también, como lo comentabas en el segmento anterior, es un profeta al que Dios le pide vivir lo que tiene que anunciar. O sea, él tiene que encarnar en su vida lo que va a comunicar. Y es muy simbólico, es un profeta muy, muy simbólico. Entonces, bueno, a mí Ezequiel me ha enamorado, ¿no? Desde hace mucho tiempo, me gusta mucho el texto. Y bueno, ¿quién fue Ezequiel? Es un personaje que le toca vivir la experiencia del destierro del pueblo de Israel. En el 587 a.C., la comunidad israelita es desterrada a Babilonia
es alejada de los signos identitarios más profundos, como son su tierra, su templo, los lazos sanguíneos, porque las familias son separadas. Ezequiel vive este trance, él es sacerdote, pertenece a la casta sacerdotal, pero además Dios le invita a eso, a convertirse en voz de esperanza para la comunidad. Muchos de los mensajes de Ezequiel, sobre todo en la parte final del libro, son en esta línea de comunicar esperanza a un pueblo que está sufriendo mucho, que está perdido, confundido, incluso podría decir yo, desgarrado en sus elementos de identidad más hondos. Y en esa situación tan difícil para el pueblo, para la comunidad, Dios suscita a un hombre que pueda hablarles en su nombre y comunicar sus palabras. Entonces, sí, un personaje que incluso en la tradición judía asumen que es el fundador de la sinagoga en el destierro. Okay. Algunos en la tradición judía consideran al profeta Ezequiel como el iniciador de la sinagoga judía, que precisamente lejos de Israel, donde ya no tienen templo, están en Babilonia, como dice aquel salmo, junto a los canales de Babilonia, okay, nos sentábamos a llorar con nostalgia de Sión. Encuentra en la palabra un vínculo para esta comunidad, un modo de conservar su fe, su esperanza. Entonces se reunían en torno ya no al templo, que era algo tan importante para ellos, el tema de los sacrificios, las ofrendas, pero ahora en torno a los escritos sagrados que les hacen fuertes y les permiten conservar la fe en Dios. Oye, Mariana, y decías algo que me parece interesante profundizar. Dios le hace vivir su experiencia. ¿Qué experiencia vive Ezequiel y cómo la plasma en sus escritos? Por ejemplo, ¿no? Él tiene que hacer lo que va a vivir el pueblo, este destierro, él lo tiene que encarnar primero, tiene que tomar sus cosas y salir de noche, de madrugada, en silencio, en lamento. O sea, es como un decir, lo que el pueblo va a vivir, tú tienes que encarnarlo primero para convertirlo en mensaje. Es uno de los elementos, ¿no? Entonces, creo que es un rasgo muy importante en la vida profética. Jesús lo vivió también, o sea, no solamente él fue mensajero, sino que también tuvo que hacerse cordero sacrificado. Y el mensaje, creo que cuando compagina voz y vida, es fuertísimo, ¿no? Lo que el Papa Francisco constantemente señala, la mejor manera de profetizar, además de con las palabras, es apoyar las palabras con el testimonio de vida. Ok, ¿y cómo lo plasma Ezequiel en sus escritos? Porque, claro, cada profeta quizá pone el énfasis en algún punto, ya sea la esperanza, ya sea el culto, ¿no? La pureza del culto. Tú nos has preparado algo muy característico sobre Ezequiel. ¿Quieres compartirnos, por favor? Sí, yo realicé mi trabajo de investigación para la titulación de la licencia en Teología Bíblica, el texto de Ezequiel 37, del 1 al 14. Y bueno, también fue no solo una experiencia de investigación, de aprendizaje, sino también una experiencia vital. Es el texto que también seguramente es conocido por más de uno de los que nos escuchan, de los huesos secos. Okay. Es una escena que incluso si la representáramos podría parecer un poco aterradora, porque está de pronto arrebatado el profeta y es llevado a un campo amplio, enorme, lleno de huesos. Es el capítulo 37, solo voy aludiendo a algunos textos. La invitación es que puedan después leer el texto entero y disfrutarlo. Ezequiel 37, del 1 al 14. Dice, la mano de Yahvé fue sobre mí y por su espíritu Yahvé me sacó y me puso en medio del campo que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar por entre ellos en todas direcciones. Los huesos eran muy numerosos y estaban completamente secos. Recuerdo que cuando hacía la investigación, hablando de estos huesos secos, la expresión hebrea, aquí la traducción es completamente secos, ¿no?
pero la terminología hebrea, digamos, tenían menos palabras, entonces tenían que utilizar otros recursos para hacer un énfasis. Y aquí lo que hace el autor en la lengua original es remarcar secos, secos. Así el texto estaban secos, secos. Sequísimos, hoy diríamos. Sí, y la traducción es completamente secos. Okay. ¿Y de quién habla cuando habla de estos huesos? Es un símbolo, es un texto eminentemente metafórico del pueblo. Así estaba el pueblo. Ese era el alma del pueblo, estaba seca. Si hay algo que puede destruir la vida de una persona es la desesperanza. O sea, cuando ya no tiene un porqué, un sentido, una razón, la vida pues se convierte incluso en cadena, en amargura, en lastre. Y el pueblo así estaba, o sea, estaba seco, porque como decía, le habían quitado todo. Lo que le hacía sentirse elegido, llamado, fortalecido, de pronto no lo tiene. Y entonces este pueblo, este campo lleno de huesos representa al pueblo. Dios le dice, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Yo dije, Señor Yahvé, tú lo sabes. Esta respuesta del profeta también es muy sorprendente, porque creo que si nos encontrábamos en un sitio donde vemos huesos tan secos, ante la pregunta, ¿podrán vivir? Pues como que la lógica humana es absolutamente no. Estos huesos ya, claro, lo único que representan es muerte, es sin nada. Y el profeta no responde eso. El profeta responde, Señor Yahvé, tú lo sabes. O sea, Dios puede hacerlo todo. Incluso en esta condición tan difícil para el pueblo, Dios puede hacer cosas nuevas. De entre esos huesos secos y muerte, dice el profeta, tú lo sabes. Y entonces, fíjense aquí la fuerza de la profecía, de la predicación, de la palabra. Dice, entonces Dios me dijo, profetiza sobre estos huesos. Y igualmente alguien podría decir, ¿qué caso tiene profetizar sobre unos huesos secos? El desaliento que puede venir del profeta y decir, ¿qué caso? ¿Para qué me voy a cansar? Un poco Jonás, ¿no? O sea, ¿para qué voy a ir a esa comunidad de corazón duro? Y Dios le dice, ve, profetiza. Y también el mérito de Ezequiel así lo hizo. O sea, podría ser una misión hasta a alguien le parecería inútil, pero Ezequiel lo hace. ¿Y qué hace? Profetizar sobre esos huesos. ¿Qué sucedió entonces? Dios le dice al profeta, profetiza al espíritu y pídele que este espíritu se derrame sobre los huesos. Así sucede. Y entonces esos huesos empiezan a recubrirse de tendones, de carne, se ponen en pie y se convierten en un ejército. Y entonces notamos de una manera fortísima el poder de la profecía. O sea, ¿qué hace la profecía en el ser humano? Le devuelve la vida con mayúscula, lo recrea. En el Génesis encontramos el verbo bara como un verbo que solo aplican a Dios como creación desde la nada. Creación desde la nada. Hoy lo que está haciendo Dios es una especie de recreación. Un pueblo que ya no esperaba nada, de pronto se da cuenta ante la profecía que no todo está acabado, resurge la esperanza y dice, podemos levantarnos, podemos salir de esta. ¿Cómo ocurre esto? Porque alguien ha profetizado en nombre de Dios. Qué interesante, Mariana, porque hoy parecería que esta profecía es emergente recuperarla, ¿no? Este mensaje, cuando parece que la palabra ha quedado callada, ¿no? Vuelve a surgir una voz profética. Mariana, hablabas de algo importantísimo, de la palabra que recrea, ¿no? Esta palabra que hace nuevas todas las cosas, ¿no?
Sí, Julio, a partir del texto de Ezequiel que comentábamos, Ezequiel 37, 1 y siguientes, descubrimos este poder recreador de la palabra. Y hay muchas conexiones, podemos decir incluso con el Génesis. Esta expresión de "y Dios dijo, y así fue", aquí encontramos en el texto como una especie de Génesis también, o sea, un pueblo que estaba muerto en la esperanza y de pronto con la voz profética, con la predicación del profeta, se levanta desde la muerte, desde esos huesos, como una especie de resurrección, que incluso podemos decir prefigura la resurrección del Señor, como esta recreación, también aquí por la palabra y el profeta que confía en el poder de esa palabra, podemos decir también que es y lo dijo y así fue. O sea, Dios le dijo, habla esos huesos y esos huesos se levantarán. Y el profeta habló y así fue. O sea, esos huesos se levantaron. Entonces, creo que todos aquellos que nos escuchan, ¿verdad? Que quizá están teniendo una experiencia negativa de vida por alguna circunstancia, que han caído quizá en un momento de desesperanza, acérquense a la palabra. Y también el que está feliz y contento, también acérquese a la palabra, porque siempre estamos necesitados de hacernos de nuevo, de hacernos nuevamente. Un poco haciendo eco a las palabras de Jesús con Nicodemo, ¿no? O sea, tienes que nacer de nuevo. También en los textos paulinos, constantemente este hombre nuevo, este nuevo nacimiento. Y esto ocurre en nosotros también por el factor palabra, por el factor predicación. Entonces, acercarnos a la escritura, hemos dicho al inicio que palabra de Dios es algo amplísimo, que Dios habla de muchas formas, pero en este mes de la Biblia es buen momento para recordar que esta voz de Dios se encarna también privilegiadamente en la escritura, en la Biblia. Y cuando hacemos que estas letras cobren vida al tomar una Biblia en nuestras manos, al hojear sus páginas, al leer y reflexionar en los textos, nos damos la oportunidad de ser recreados. Entonces, yo digo, ¿quién no quiere ser hecho de nuevo? Como esa vasija, ¿no? En manos del alfarero que se hace una vez más una vasija hermosa, bella, en las manos de Dios. Recuerdo el libro del Apocalipsis, ¿no? Cuando está hablando de quién va a abrir el libro, ¿eh? Y entre todo lo que dicen es, eres digno de abrir los sellos porque fuiste degollado, ¿no? Pero también este carácter performativo de la palabra, que me gustaría que retomáramos para que pudiéramos profundizar en él, ¿no? La palabra que recrea, pero también una palabra performativa. ¿Cómo entendemos esto hoy? Sí, podemos decir incluso que los términos están intrínsecamente implicados, porque la performatividad implica eso, una transformación, un pasar de la inmovilidad a la movilidad, un cambio. Eso lo realiza magníficamente la palabra divina. Mueve en nosotros las fibras más íntimas y nos pone en movimiento. No solo movimiento local, sino sobre todo interno de pensamientos, de valores. Recupera en nosotros la autoestima. En fin, hace una revolución interior, podemos decirlo así. Tiene esta capacidad, la palabra tiene esta capacidad, como cuando Jesús le dice a aquella mujer, nadie te juzga, levántate, no vuelvas a pecar. Le da la oportunidad de una vida nueva. Y así a cada uno de nosotros el Señor, como Ezequiel dijo a esos huesos, levántense desde la muerte. También el Señor hoy con su palabra nos toca performativamente, es decir, nos pone en movimiento, entramos en una dinámica de transformación honda. No solo en lo exterior, que también pues, es algo bueno, claro, pero es una transformación que brota desde lo más hondo. Cuando una persona está bien consigo misma, puede estar también bien con los otros y puede recuperar también esta dimensión religiosa, esta religación con el Creador, y esto completa su vida, le da una plenitud, una alegría profunda
que pocas cosas en la vida pueden darnos. Oye, pues muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Ya nuestros amigos, seguidores nos estarán compartiendo también sus ecos, también sus impresiones y por supuesto que la invitación más elocuente es el acercamiento a la palabra. Así es. Gracias, Mariana, por tu tiempo y seguramente que si quieren saber más, pues ya saben, pueden escribirnos, podemos profundizar en ello. Bueno, nos gustaría ya cerrando este tema de la palabra, pero haciendo énfasis en lo que decías justamente sobre la dinamicidad de la palabra y la invitación a este mes de la Biblia, pues queremos conocerte más y también nos gustaría que nuestros amigos que nos siguen y que nos escuchan te conozcan más, ¿verdad? Capaz que en algún momento se encuentran aquí en los pasillos ahora. Sí, sería muy bueno los que nos escuchan que puedan tener esa oportunidad de tomar algún curso. Hay muchos cursos de acercamiento a la palabra, desde el que nunca se ha acercado a la Biblia como el que ya tiene pues ya un proceso, ¿no? en este conocimiento de la Biblia. Pues muy bien, efectivamente, ojalá que no echen en saco roto esto, ¿verdad? Que podamos tener un acercamiento más profundo. Mariana, si de todo el corpus bíblico tú tuvieras que escoger uno porque te has encontrado con él de manera especial, ¿cuál sería? Bueno, pues como he comentado un poco, creo que entre ellos Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel, pero también para mí ha sido muy, muy importante las cartas paulinas. Han sido textos muy bellos, sobre todo la carta a los romanos y la carta a los filipenses. Ok. Y de este corpus también, y hablando en este tema bíblico, un personaje de la Biblia que llame tu atención particularmente, ¿y por qué? Bueno, va a ser un poco reiterativo, pero bueno, Ezequiel, por lo que he comentado, que es alguien que encarna en su propia vida el mensaje y, bueno, claro, desde el principio de mi vida cristiana, como cristiana ya convencida, Jesús, la persona de Jesús me cautivó muchísimo, me mostró un modo nuevo de vivir, me impactó profundamente el pensar que alguien pudiera vivir de ese modo, hablar de ese modo. Fue muy fuerte, fue parte de este proceso de encuentro con el Señor. Oye, y justo hablando de la persona de Jesús, un pasaje bíblico del corpus evangélico que digas esta frase de Jesús. La vid, Juan 15, el texto de la vid. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Creo que para mí ha sido muy, muy significativa. Estar unida a Él es la vida, estar separados de Él es secarnos, un poco en sintonía con el tema de huesos secos. Junto a mí pueden dar mucho fruto, lejos de mí no pueden hacer nada. Entonces este texto para mí es muy, muy bonito. Pues nuevamente te agradecemos, Mariana, que nos hayas prestado tu tiempo, todo tu conocimiento que nos hayas compartido y quizá muchos de los que nos escuchan tienen, como decíamos al inicio, esta inquietud de acercarse, pero me dicen, no, yo no sé por dónde. ¿Cómo, o más bien, qué les recomendarías tú a aquellos que se quieren acercar a la palabra y que quizá tienen algún miedo, alguna duda? ¿Cómo empezamos con la palabra? Bueno, primero recordarles lo que ha dicho San Jerónimo, ¿verdad? Que desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo, realmente es así. Entonces, bueno, échense un clavado así, generoso en la Biblia. Creo que cuando uno comienza a leerla ya no puede parar. O sea, en el buen sentido es adictiva, ¿verdad? Esta búsqueda de Dios en la palabra. Entonces, bueno, no tengan miedo, acérquense. No piensen en que no van a poder o que va a ser algo difícil. No, hay que empezar, ya. Ok, pues muchas gracias. Gracias a ustedes que nos han acompañado. Ya lo saben, si tienen dudas, inquietudes, escríbanos. Si quieren empezar con esta reflexión de la palabra, saben que aquí tenemos también muchísimas herramientas, medios al alcance de ustedes para que podamos formarnos, para transformarnos como lo hicieron los profetas. Hasta la próxima. Universidad Pontificia de México. Formamos líderes humanistas comprometidos a transformar su entorno. Síguenos en todas las redes sociales como @upontificia o en nuestra página web www.pontificia.edu.mx.